Saludos amables televidentes, estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema sumamente interesante, y yo diría que un tema un poco espinoso. Y cuando digo espinoso porque es un tema que trae a veces disgusto, a veces trae discusiones y en algunos casos ha llegado hasta a haber problemas personales y hasta luto en la familia, que es el tema de la partición de bienes de la comunidad. Porque a veces, principalmente el hombre, no desconoce algunas cosas, no averigua, no se asesora y después resulta que cuando viene el divorcio y viene una partición de bienes de la comunidad, él no está de acuerdo y ahí vienen los problemas, las discusiones, los disgustos y ya ustedes saben. Saludos Yaribel. Saludos. Saludos Gerson. Saludos, buenas noches, magistrado. Tenemos un tema bien interesante, como le decía a los amables televidentes, es un tema que en cierta medida es hasta un poco espinoso, porque luego vamos a ver en el transcurso del programa que muchas veces los abogados se quedan prácticamente con la mitad de los bienes de la comunidad y a veces los esposos desconocen esa situación. Entonces es un tema bien interesante. Claro, para todo el pueblo dominicano, para todo el que sabe, no sabe, siempre es bueno tener conocimiento. Dice una frase que el conocimiento es poder. Y para eso está este programa, para llevar conocimiento a todo el mundo y que todos podamos estar en la misma página, conociendo nuestros derechos y deberes. ¿No es así? Así es, muy interesante. Entonces vamos a dar inicio, ¿verdad? Sí, a este tema que yo sé que lo tiene todos emocionadísimos. No, y siempre tú dices una frase que a los amables televidentes que vayan tomando apuntes. Claro. Y yo digo que lo que tienen que hacer, fundamentalmente las mujeres, que a veces son las que son perjudicadas, que vayan amolando sus lápices para que esté bien amolado. Así mismo es, magistrado. Entonces, en un programa anterior incluso, estuvimos hablando acerca del tema del divorcio y todo lo que conlleva. Pero, en este caso, una dama que se entera de que su esposo, su pareja, se está divorciando de ella, ¿qué puede ésta hacer para poder proteger los bienes de la comunidad? Bueno, en la práctica siempre hay muchos inconvenientes con eso, de que el esposo a veces se está divorciando y la esposa ni siquiera sabe, se entera, no está enterando, sí. Porque como dijimos cuando tratamos el tema del divorcio, que hay divorcio por incompatibilidad de caracteres, divorcio por mutuo consentimiento, que es cuando ambos están de acuerdo, sí. Y naturalmente si es por mutuo consentimiento ella sabe porque firmó el acta de estipulación. Ahora, cuando es por incompatibilidad, que regularmente a veces la mujer no sabe que se ha hecho una demanda, aunque hay que notificársela a ella, pero a veces sucede que se la notifican a un vecino, se la notifican a una sirvienta, se la notifican a un hermano, etcétera. Entonces, ella a veces no está enterada de la situación. Y también, Yaribel, que a veces el alguacil va a una casa a notificar un acto de alguacil y la gente a veces no le quiere hacer caso. O sea, que reciben el acto y lo tiran por ahí y no le ponen importancia, y ese es un error. Siempre que un alguacil vaya a su casa a notificar cualquier tipo de acto, inmediatamente, no pierda tiempo, inmediatamente vaya donde su abogado y preséntele el documento que le notificó ese alguacil, porque cuando él viene a ver es una deuda que hay, sí, y está en garantía la casa. Y luego cuando lo están desalojando es que ellos saben que la casa estaba en garantía de un préstamo y se perdió la casa. Entonces, por descuido
de que reciben el acto de alguacil, no le dan importancia, no lo leen, no se asesoran y después resulta que lo están desalojando de la vivienda. Entonces, con relación a la pregunta, Maribel, es sumamente importante. Hay muchas medidas que la mujer puede acudir a ella. Por ejemplo, cuando se trata de bienes inmuebles, la mujer puede solicitar, en virtud del artículo 2221 del Código Civil, lo que es la hipoteca legal de la mujer casada, que es una hipoteca que ella puede inscribir cuando se trata de inmuebles registrados, es decir, inmuebles que tengan certificado de título. Y cuando se trate de bienes muebles que sean de un valor significativo, porque por ejemplo, de un juego de comedor, unos mueblecitos, 3 mecedoras, usted no puede estar solicitando fijación de sello, porque se va a gastar más en el proceso que lo que valen. Es cuando sean bienes de mucho valor, bienes muebles de mucho valor, donde hayan vehículos, hayan joyas, donde hayan cosas de valor, entonces se solicita al juez de paz del domicilio fijación de sellos sobre esos inmuebles para impedir que esos muebles sean distraídos y sean ocultados. Y también cuando se trata de dinero en efectivo, en instituciones bancarias o financieras, entonces está la figura del embargo retentivo. Es decir, que la esposa puede, acudiendo al tribunal de primera instancia, solicitar un embargo retentivo sobre las cuentas bancarias del esposo para evitar que el dinero sea mal utilizado, sea distraído o sea dilapidado ese dinero. Es decir, que la ley pone muchos mecanismos para proteger los bienes de la comunidad. Muy bien. Sí, cabe mencionar, magistrado, volviendo a ese tema, cuando se trata de inmuebles registrados, eso lleva una debida documentación, hacer ese tipo de proceso. Por ejemplo, si eso conlleva probar que existió un vínculo, en este caso, se necesita lo que es un acta de matrimonio, se debe hacer también una instancia dirigida específicamente al registro de título. Esa instancia debe ser motivada y también debe ser legalizada ante la firma de un notario público. Eso lleva también lo que son ciertos impuestos, llámese un recibo de 130 pesos de la ley de notarios, lleva también un recibo azul de 50, como se le conoce más en términos popular, y otros más. Ese ya es el proceso para inscribir lo que es esa hipoteca, la hipoteca de la mujer legalmente casada. Excelente. Entonces, yo sé que conlleva muchos requisitos para una mujer hacer esto. Entonces, tú hablaste aparte de eso, de los impuestos que tiene que pagar, pero yo sé que hay más, como de los de los divisos, de los inmuebles registrados. ¿Puede hablar un poquito más? Sí, como explicaba Gerson, va a depender de cuál es la vía que se va a utilizar para conservar esos bienes. Cuando son bienes inmuebles registrados, entonces, decía Gerson, y es así, debe dirigirse una instancia debidamente motivada, firmada por la esposa y legalizada la firma por un notario, donde solicite al registrador de título correspondiente, naturalmente donde está ubicado el inmueble, que se le inscriba una hipoteca judicial. Hay que anexar a ese acto, a esa instancia, una acta de nacimiento debidamente legalizada, de matrimonio, un acta que compruebe que ella es la esposa. También debe depositarse una fotocopia del certificado de título, porque regularmente el original lo tiene el hombre guardado o está en un banco por algún préstamo, está en una financiera, entonces ella regularmente no tiene ese título original. Entonces, o una fotocopia del título o una certificación de titularidad emitida por el registrador de título o la designación catastral del inmueble, es decir, que el registrador de título pueda determinar de qué inmueble se trata. También, como decía Gerson, algunos impuestos son prácticamente, eso está libre de impuestos, pero necesariamente hay que depositar un sello de 100 pesos del Colegio de Notarios, un sello de 30 pesos y uno de 10 pesos.
Es decir, que prácticamente con 140 pesos la mujer resuelve eso. Ah, no, pero excelente. Yo espero que todas tengamos Eso es con cambio. relación a la hipoteca legal de la mujer casada. O sea, que Bien, hay bien. que Sí, hacer la observación. a Cuando eso. se trata de fijación de sellos, naturalmente hay que hacer una instancia motivada, dirigida al juez de paz correspondiente, anexando también la documentación correspondiente, en este caso un acta de matrimonio debidamente legalizada, y si hay documentos de los bienes que se van a fijar sellos, copia de esos documentos. Un inventario, facilitarle a juez de paso un inventario de cuáles son los bienes que ella quiere proteger, los bienes de la comunidad que ella quiere proteger. Exacto. Y cuando se trata de una cuenta bancaria, bueno, ella tiene que tener el número de cuenta, debe tener el número de cuenta. Entonces, en este caso es al juez de primera instancia que se debe dirigir, una instancia motivada, anexando naturalmente copia, acta de nacimiento debidamente legalizada y el número de cuenta naturalmente notificarle al banco donde está depositado el dinero. Es decir, que son mecanismos fáciles y sencillos, Claro. pero naturalmente ella siempre tendrá que asesorarse con un abogado para hacer ese tipo de procedimiento. Porque ella, la mujer sola, no lo va a poder hacer. No, jamás, Sabe, imposible. magistrado, que una técnica que le podemos dar a toda esa ciudadanía que nos visualiza desde sus hogares es que si no se tiene una copia del certificado de título o un estado jurídico del inmueble, a través de un agrimensor, contratando los servicios, obviamente, él puede hacer un levantamiento, determinar cuál es el inmueble, ahí podría ya anexarle, entregarle una copia del certificado de título, si quieren solicitar un estado jurídico del inmueble, donde se va a hacer constar esa posicional, o sea, esa designación catastral, para entonces poderlo hacer constar ya en esa instancia. Porque hay veces que quizá las damas específicamente no tienen control de lo que son los títulos, eso lo guarda el esposo, ellas no tienen conocimiento de nada, de cuántos metros tiene el inmueble, de si está a nombre de él, ni nada. Entonces, simplemente contratando estos servicios del agrimensor, claro está, a través de su abogado, pueden tener ese dato para poder realizar eso. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana, Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera!
a tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como les decía al principio, con un tema sumamente interesante, que es la partición de bienes de la comunidad. ¿Verdad, Yaribel, que está bien interesante Bastante, tema? magistrado, bastante. El licenciado García decía que a veces el hombre tiene todos esos documentos guardados, pero en mi caso no, en mi caso lo tengo yo. Está personalmente interesante. Sí, en mi caso lo tengo yo. Viva la igualdad de género. Pero si me hace falta un abogado, voy a contratar algunos de estos servicios, sí, claro que sí. Entonces, yo he escuchado, siguiendo el mismo orden, acerca de los bienes indivisos. Si puede ampliarnos un poquito más, no se acuerda de los dos, acerca de qué son en la comunidad matrimonial. Sí, existen, Yaribel, bienes que son fáciles de partición, pero asimismo existen bienes que son difíciles de partir o imposibles de partir. Okay. Un bien indiviso se puede definir, por ejemplo, como si un matrimonio solamente pudo en su régimen de comunidad comprar una casa. Obviamente la casa no podremos abrirla a mitad y que cada quien se quede con una porción. Entonces eso se puede catalogar como un bien indiviso. Ahora bien, si la pareja pudo comprar varios terrenos, obviamente ahí sí se puede hacerlo con una partición, que tú te vas a, una parte se va a quedar con otra y otra se quedaría con otra. Entonces eso se refiere específicamente a cuando un bien no es indiviso, un bien que no se puede partir. Excelente. Eso es como, creo que en la Biblia que está un capítulo de eso, de 2 mujeres que se estaban disputando, ser la madre de un niño. La sabiduría del rey Salomón. Salomón. Y entonces la que no era la verdadera madre estaba de acuerdo que se partiera en 2 y se le diera un pedazo a cada una. Y la que era la verdadera madre dijo, no, déselo a ella. Claro. Y entonces ahí se determinó que esa era realmente la madre, porque no quería que se partiera en 2. No, ahí puede poner también el corazón. Pero tal como en este caso, como estamos hablando de bienes, tal como explicaba Gerson, hay bienes que no son de fácil partición. Por ejemplo, un apartamento que no hay posibilidad de que se divida en 2 de manera equitativa, o una casa que no hay forma de que se divida en 2 de forma equitativa, porque se va a perder el beneficio de la utilidad de ese inmueble, y entonces viene ahí ese problema que se convierte en un bien indiviso. Okay. Y también, cuando hablamos de bienes indivisos, no solamente nos referimos a bienes de la comunidad matrimonial, porque también hay bienes indivisos sucesorios, bienes indivisos en copropiedad, en comunidad, es decir, que todo aquello que no se pueda distribuir de manera equitativa y de manera proporcional entre los copropietarios o copartícipes, entonces se convierte en un inmueble indiviso. Ok, excelente. Entonces, cuando 2 personas están en esta situación
¿Qué pueden hacer en este caso? Bueno, hay dos opciones. Una de las opciones es que se pongan de acuerdo. Y yo recomiendo siempre que esa es la mejor opción, Claro que ponerse sí. de acuerdo. Entonces, si se ponen de acuerdo, se hace un avalúo o una tasación de ese bien y entonces se lleva a valor monetario y entonces como el valor monetario sí es de difícil división, entonces uno de los dos le compra a la otra parte cuando se ha hecho una evaluación o una tasación que sea justa. Entonces, que puede ser a través de una tasación de la Dirección Nacional de Catastro o una tasación a través de un miembro del Instituto de Tasadores Dominicanos, del ITADO. Entonces, y si la otra parte no está de acuerdo con esa tasación, puede impugnarla y entonces se apodera un tribunal para que se haga una nueva tasación. Y luego ya esa tasación que ordenó el tribunal es la que se toma en cuenta. Pero siempre se hace una tasación para determinar el valor real del inmueble y entonces uno de los dos le compra la parte del 50% a la otra parte. Si eso no es posible, entonces viene la segunda opción, que ya es una partición judicial. Es decir, que la partición o es amigable o es judicial. Digo, cuando decimos amigable, no quiere decir que no sea judicial. Lo que pasa es que es judicial, pero de manera administrativa. Porque siempre será judicial, siempre tiene que haber una decisión de un juez. Pero en el caso de que no se ponen de acuerdo, entonces viene ya una sentencia, no una resolución administrativa, sino que entonces se inicia un proceso judicial y en este caso a veces hay que poner ese inmueble en venta en pública subasta y entonces ahí se complica la cosa. Por ejemplo, la ley 1542 no establecía ese tipo de proceso de venta en pública subasta. Pero cuando entró la ley 108-05, cuando se trata de inmuebles registrados, entonces el tribunal sí es competente para conocer de venta en pública subasta cuando se trata de una partición de bienes de la comunidad. Por ejemplo, cuando fui juez de primera instancia en materia inmobiliaria, fui el primer juez que emitió una sentencia de venta en pública subasta de una partición de bienes de la comunidad. O sea que hay abogados que dicen que no, que la jurisdicción inmobiliaria no es competente, pero sí es competente cuando se trata de partición de bienes de la comunidad que no se ponen de acuerdo. Y entonces hay que ponerlo en venta en pública subasta. Excelente. Excelente. Cuando se pone en venta en pública subasta, siempre ambos esposos salen perjudicados. Sí, claro. ¿Por qué? Porque siempre la venta que se pone en pública subasta no es un precio justo. Entonces, lo recomendable es siempre ponerse de acuerdo. Y no Que solamente, siempre sea amigable. No solamente eso, magistrado, sino también que si no se hace de manera amigable, ambas partes tendrían que contratar obviamente a un abogado y tendrían que entonces pagarles esos honorarios. Por eso la mejor forma, o sea, lo que nosotros sugerimos como abogados, aunque no nos es conveniente decir, claro está, porque de esto vivimos, es que se haga de manera amigable. De manera amigable, y si hipotéticamente uno de los ex esposos, esposos en ese momento, no le puede comprar la parte a otra, bueno, también pueden decidir vender y repartir en partes iguales, que también sería una opción. Claro. Pero eso es lo más conveniente, porque al fin y al cabo ya los más perjudicados serían ellos, porque tocarían menos. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. Siempre buscar la paz y no la guerra. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que comienza la comunidad matrimonial para partición de bienes? Bueno, desde el mismo día en que se contrae matrimonio, a partir de ese mismo día ya comienza la comunidad legal de bienes. Es decir, que no estamos hablando de actos de notificación, porque por ejemplo, en materia judicial, hay lo que se llama el día antes y el día después. Es decir, no se toma en cuenta.
Aquí no, aquí es el mismo día en que se contrajo matrimonio, ya a partir de ese momento comienza la comunidad de bienes. Excelente. Entonces yo he escuchado incluso que hay dos tipos de particiones de bienes. ¿Cuáles son estos dos tipos? Bueno, ya lo explicamos realmente. Dijimos que había una partición es amigable y una partición es judicial. Y como yo explicaba hace un momento, que la amigable no es que no es judicial, sino es que esa partición es administrativa, porque naturalmente hay que redactar un acto, ya sea bajo firma privada o un acto auténtico de partición, donde se establezca en ese acto la forma en que se van a distribuir los bienes, que no necesariamente en el acto de partición amigable se puede establecer que es 50% o 50%, no necesariamente, sino que en ese acto de partición ellos pueden acordar una partición diferente a un 50-50. Okay. Y es válido. ¿Por qué? Bueno, porque es la voluntad de ellos. Es decir, que si se establece que al esposo le va a tocar un 40% y al esposo un 60%, el juez tendrá en la resolución que establecer eso, que el 60% es para la esposa y el 40% para el esposo. Es decir, lo que ellos hayan estipulado en esa convención, en virtud del artículo 1134 del Código Civil, donde las convenciones son ley entre las partes. Es decir, que ellos tienen libertad para decidir de qué manera se distribuyen esos bienes. Ok, excelente. Entonces, suponiendo que mi padre me regale una casa o alguien me regale una casa, esa casa que me donaron o que mi padre me regaló, ¿entra en la partición de bienes con mi esposo? Bueno, la respuesta, Yiribel, es no. Cuando se habla de una sucesión, se habla de una herencia. Sí. Entonces, si es una herencia, no se compró dentro de un régimen de comunidad, no se obtuvo dentro de un régimen de comunidad. Asimismo como las donaciones. Solamente repitiendo, quizás recalcando lo que dijo el magistrado en la respuesta en la pregunta anterior, entran en partición los bienes que se adquieran a partir de la concepción del matrimonio. O sea, desde que una persona se casa, todos esos bienes que se compren, ya que ambas partes consigan, solamente esa parte entraría. Pero cuando se habla de sucesiones o donaciones, eso no entra en un régimen de comunidad. Por lo que al ex esposo no le corresponde. No solamente eso, que es igualitario para ambos. O sea, que no importa cuál de los dos haya sido el que lo haya heredado. Si lo heredó la esposa, el esposo no le corresponde. Y si el esposo, la esposa tampoco. Es decir, que siempre que sea por sucesión o donación, ninguno de los dos tiene participación en esos bienes. Eso se convierte en bienes propios de cada uno de ellos. Bien, bien. Entonces, hemos escuchado también de un administrador dentro de lo que es el matrimonio, pero en este caso, ¿quién sería? ¿El esposo, la esposa, ese administrador legal? Mira, ¿cuál entra ahí en eso? Esa es una pregunta bien interesante, Yaribel. Sí, bastante. Porque tú sabes que tenemos un código del siglo XVIII, un código que fue la obra de Napoleón, por eso se le llama Código Napoleónico, que ese código entró en vigencia en Francia en el año de 1804 y fue traducido a idioma español en el año 1882 en la República Dominicana y entró en vigencia en el año de 1884. Entonces ese código, naturalmente, si vemos el texto o los textos de ese código con relación a la comunidad, vemos que es un código machista, porque en el artículo 1421 del Código Civil se establecía que el hombre era el administrador de los bienes de la comunidad y que él podía venderlo, enajenarlo, hipotecarlo sin la autorización de la esposa. Ay, Dios mío. O sea, la esposa no tenía ni voz ni voto ahí. Él era batuta de constitución con relación a la administración de esos bienes. Y no solamente de los bienes de la comunidad, sino que el artículo 1428 del Código Civil establece que él administra no solo los bienes de la comunidad, sino los bienes propios de ellas. Es decir, que si ella recibió un inmueble
por herencia, a él no le corresponde en la partición, pero sí la administración. Es decir, que él administra todo, incluyendo los bienes propios de la mujer. Pero ¿qué pasa? Bueno, que en el año 2001 eso cambió totalmente. Y vino entonces y se aprobó la ley 801 del año 2001, que modificó varios artículos del Código Civil, incluyendo el artículo 1421 del Código Civil, y ahora se establece que ambos esposos son los administradores de los bienes de la comunidad y que no se pueden enajenar, no se pueden hipotecar, no se pueden disponer de ellos si no es con el consentimiento de ambos. Es decir, que a partir del año 2001 quedó erradicado totalmente ese machismo que había con el artículo 1421 del Código Civil, que le daba toda esa facultad al hombre, y por eso era que el hombre hacía deudas, hacía de todo, y venían, lo desalojaban a la esposa, a los hijos, y dejaba a la esposa y a los hijos en la calle. ¿Por qué? Porque él era el administrador, podía hipotecarlo, podía venderlo, podía hacer lo que él le diera la gana. Pero a partir de 2001 eso cambió. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana, Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Bueno, estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como les decía, un tema bien interesante, un tema que hay que, como decía, afilar
el lápiz para hacer las anotaciones, como dice Yaribel, porque tiene muchas aristas y muchas cosas que son sumamente importantes para proteger naturalmente los bienes de la comunidad matrimonial. ¿Verdad que Yaribel que es así? Claro que sí, claro que sí. Es sumamente interesante el tema, ya que usualmente, o en mayoría de los casos, porque siempre hay sus excepciones, nosotras somos las que a veces llevamos esa carguita o que no quieren echar abajo, y nosotras por no saber siempre terminamos un poquito mal paradas en este tema. Entonces yo tengo una pregunta para usted, magistrado, y es si el esposo que se está divorciando ha distraído o ocultado bienes de la comunidad para perjudicar a su ex compañera de vida, ¿qué puede hacer esta en ese caso? Muy, muy interesante, Yaribel, esa inquietud tuya. Y esa inquietud va a llevar muchas orientaciones, fundamentalmente a las damas, de que a veces se hacen las cosas y ella piensa que, porque déjame decirte algo, a veces la gente habla mal de la justicia, que no creen en la justicia, que esto, que aquello, pero realmente existen instrumentos jurídicos para proteger los bienes de la mujer. En este caso, si el hombre ha distraído o ha ocultado bienes que pertenecen a la comunidad, la mujer tiene una opción que está establecida en el artículo 1477 del Código Civil, que es hacer una demanda en distracción de bienes de la comunidad. Y déjenme decirle algo muy importante. Anoten. La sanción que impone el artículo 1477 del Código Civil, no solamente al hombre, puede ser también a la mujer, pero en este caso que estamos hablando, la pregunta tuya, si el hombre ha distraído, es que él pierde su 50%. Es decir, que el 50% que a él le correspondía, si se demuestra en un tribunal que realmente él distrajo bienes de la comunidad para ocultarlo, entonces a ella le va a tocar el 100% de los bienes. Y hay mucha gente que desconoce eso. Y quiero decirle que cuando yo fui juez de primera instancia en materia inmobiliaria, conocí un caso de esa naturaleza, donde se demandó en distracción u ocultamiento de bienes de la comunidad y se demostró que realmente hubo distracción u ocultamiento, porque siempre hemos dicho aquí que no vaya a los tribunales a alegar, usted tiene que llevar las pruebas, y en ese caso se llevaron las pruebas suficientes para demostrar que hubo distracción u ocultamiento de esos bienes, y entonces se adjudicó el 100% a la otra parte. Es decir, que ese texto del artículo 1477 pone una sanción, en este caso al esposo, si se demuestra que él ha distraído u ocultado bienes de la comunidad. Entonces a ella le tocará el 100% de los bienes. Excelente, excelente. Que es sumamente importante. Claro, eso. Importantísimo. Yo espero que todas hayan anotado y por suerte pueden seguirnos a través de YouTube e Instagram y ahí pueden volver a repetir todo para que cualquier duda, cualquier cosita que se le haya quedado, pues pueda volver a anotarlo. Entonces, hemos estado hablando a lo largo del programa acerca de los bienes, las reparticiones y eso, pero Félix, háblame de las deudas antes o después del matrimonio. ¿Entran ahí en esta revuelta? Sí, bien. Con respecto a las deudas, antes del matrimonio no entra ninguna. Ahora bien, luego ya de perpetrado el matrimonio, pues todas las deudas que sean adquiridas por los esposos ya ocupan todo lo que es la comunidad de bienes entre esos esposos. Podríamos hablar de una pequeña sección con respecto a los bienes inmuebles, en los cuales se firman documentos, pagarés notariales, pagarés simples, hipotecas convencionales,
Si la firma un solo esposo, eso es un caso de excepción, el 50% del esposo que no lo haya firmado no entra. Y ya ha habido mucha jurisprudencia al respecto de que solamente en bienes inmuebles podría solamente, si un esposo firma, comprometer su 50%. Claro está, si generalmente en transacciones de esa naturaleza, pues las financieras y esos negocios que tienen que ver con préstamos de dinero, pues ponen a ambos esposos, si están casados, los ponen a firmar. Esa es la realidad. Con respecto a los muebles, como bienes muebles en sí, cualquiera de los dos que la haya adquirido la deuda, pues los envuelve los bienes muebles de forma total. Esa es la realidad. Con respecto a lo que es esa parte de las deudas, diferencia entre muebles e inmuebles. Gracias, Félix, clarísima como el sol. Entonces, magistrado, si en caso de que una mujer se divorcia de su pareja, de su compañero de vida, y dejó pasar 2 años sin reclamar estas particiones de bienes, yo he escuchado que pierde su derecho. ¿Es esto cierto? Mira, Yaribel, muy interesante esa pregunta. El artículo 1463 del Código Civil establecía un plazo de 3 meses y 40 días. Para que la esposa divorciada aceptara los bienes de la comunidad. Ese texto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, porque nada más establecía un plazo para la mujer, no establecía plazo para el hombre. Por lo tanto, ya ese texto no tiene vigencia, porque fue declarado nulo por una sentencia del Tribunal Constitucional. Con relación al artículo 815 del Código Civil, ese artículo todavía está vigente y realmente establece un plazo de prescripción de 2 años, pero no solamente para la mujer, sino para el hombre también. Lo que ese artículo 815 del Código Civil establece es que una presunción de que si en el plazo de 2 años no se ha demandado en partición es porque la partición se realizó. Es decir, hay una presunción de que ya se ha realizado la partición, pero realmente ese plazo existe y está vigente, ese artículo 815. Ahora bien, recientemente la Suprema Corte de Justicia dio una sentencia donde se establecía que realmente ese plazo existe y está vigente y es aplicable. Ahora, ¿dónde es que no es aplicable ese artículo 815 del Código Civil? Bueno, cuando se trata de terrenos registrados, es decir, terrenos que tengan su certificado de título. ¿Por qué no es aplicable el artículo 815 en materia de terrenos registrados? Bueno, porque el principio 4 de la ley 108-05 establece que una vez los inmuebles son registrados, no aplica prescripción, ningún tipo de prescripción. Y como no hay prescripción para los inmuebles registrados, entonces usted no le puede aplicar prescripción de 2 años, ni de 3, ni de 5, ni de 10, ni de 20, ni de 30, porque son imprescriptibles. Y entonces ahí viene lo que son las jerarquías de las normas jurídicas. Una ley nueva deroga una ley anterior, una ley especial deroga a una ley general. Entonces, en este caso estamos hablando de una ley especial, que es la ley 108-05, naturalmente deroga al Código Civil, que es una ley general. Y por lo tanto, en materia de inmueble, no importa que pasen 2 años, siempre, ni la mujer ni el hombre van a perder su derecho. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad.
Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana, Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Le dijimos un tema interesantísimo sobre la partición de bienes de la comunidad y, como ustedes han escuchado, todas las orientaciones que le hemos llevado sobre este tema, que es un tema bien interesante y que naturalmente es un asunto de día a día. Claro. Eso es, todos los días se ve este asunto en los tribunales. Así es. Entonces, quisieran, bueno, yo sé que los amables televidentes, al igual que yo, quieren conocer cuál es el tribunal competente donde se puede realizar esta partición de bienes de la comunidad matrimonial. Sí, el tribunal competente, natural, es el tribunal de primera instancia en atribuciones civiles, las cámaras civiles, asuntos civiles de partición, pero específicamente... Y ahora son de familia. Asuntos de familia, exactamente. Sí. Es el tribunal natural para la partición de bienes, de la comunidad legal de bienes entre ex esposos. Existe también el tribunal de tierra, y yo diría básicamente cuando son particiones amigables, que hay bienes inmuebles a partir, que no hay discusión, como ya dijimos. Entonces, para que sea más directo el tribunal de tierra al registro de títulos, pues de forma administrativa graciosa, pues se apodera la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, decíamos que el tribunal natural, es el tribunal de primera instancia en atribuciones civiles, como lo decíamos, y que ahí debe de iniciarse lo que son las demandas en partición judiciales. Esa es la competencia real con respecto a las demandas de partición. Excelente. También yo tengo otra inquietud.
He escuchado que esos abogados que representan a esa expareja, esos ex esposos, tortolitos, se les da un 30% de los bienes. ¿Es esto cierto, magistrado? Bueno, Yaribel, todo va a depender del abogado que hayan contratado los esposos o uno de ellos, naturalmente. Y tenemos la ley 302 sobre honorario de los abogados del año de 1964. El artículo 3 de esa ley 302 sobre honorario de los abogados establece que los abogados podrán convenir con sus clientes contratos de cuota litis que no sean menor al valor establecido en la ley, pero ni mayor a un 30% de los bienes que estén en litis. En este caso, bienes de la comunidad matrimonial. Es decir, que la ley 302 faculta a los abogados a realizar ese tipo de contratos con sus clientes. Ahora, ¿dónde que está el problema y a veces los inconvenientes? Bueno, que la gente regularmente no lee, no le gusta leer, y resulta que el abogado les redacta un contrato de cuota litis con muchísimas cláusulas y con un 30%, y se lo pone a firmar a la persona. Luego la persona estampa su firma, los esposos estampan su firma en ese contrato de cuota litis, donde se establece que a los abogados o al abogado le corresponde un 30% de los bienes, que puede ser un 30% en naturaleza o en numerario. En naturaleza es un 30%, si se trata de un terreno, hay que subdividir el terreno. Y entonces un 70% le queda a los esposos y el 30% del terreno ya con un certificado de título de manera individual al abogado, a los abogados. Y si es en numerario, entonces ya es en dinero, numerario es en dinero. Entonces ellos tendrán que pagar un 30% del valor de esos bienes, de la totalidad de los bienes. Es decir, que hay que tener sumamente cuidado de cuando usted vaya a hacer un proceso de partición, que se contrate a un abogado, de usted, antes de firmar, verificar cuánto realmente es que el abogado va a cobrar, para luego usted no verse en un problema, porque entonces aquí viene el privilegio, que es que ese abogado, los honorarios de los abogados son privilegiados. Es decir, que cuando se inscribe una hipoteca, si hay una hipoteca inscrita y se inscribe una hipoteca a favor de los abogados, esa cae en primer rango. O sea, lo que viene son los rangos de las hipotecas. Entonces es privilegiado y entonces el abogado cobrará primero que todo el mundo. Primero está el Estado. Siempre el Estado está en primer rango, si tiene alguna inscripción a nombre del Estado. Y luego entonces los honorarios del abogado vienen en segundo y así sucesivamente. Es decir, que eso es sumamente importante de usted al momento de firmar un contrato de cuota litis con un abogado, usted verificar. Y si usted no puede, usted mismo, entonces usted se consulta con otra persona, con otro abogado, con una persona que sepa, para que cuando usted firme, luego no vengan los problemas. Porque se han dado muchos casos donde ha pasado eso, que los ex esposos firman un contrato de cuota litis que dice que un 30% le corresponde a los abogados y luego vienen alegando de que ellos no sabían y de que ellos no leyeron ese contrato, pero está su firma ahí. Y entonces, si está la firma, hay una presunción de que usted tenía conocimiento de eso. Exacto. Entonces, a un tribunal usted no puede ir a decir que usted no sabía que se establecía un 30%, que usted no desconocía eso. O sea, que no se puede ir a alegar nada porque está, desde que usted le diga, esa es su firma, y usted diga, sí, esa es mi firma. Ya, con eso es suficiente. Ahora, si la firma se la falsificaron,
y esa no es la firma suya, entonces ahí ya usted tendrá otro mecanismo que demandar nulidad de ese contrato porque esa no es su firma y demostrar mediante una experticia caligráfica de que no se trata de su firma. Y entonces hay primero que anular esa convención para que usted entonces se libere del pago de esa deuda. Es decir, que esa parte es sumamente importante que los amables televidentes tengan en cuenta al momento de contratar los servicios de un abogado, de que usted sepa de que cuando está firmando un contrato, que usted sepa qué dice ese contrato. Correcto. Bien, bien. Y la convención entre las partes es ley. Exacto, después que hay una convención entre las partes, entonces ya no hay nada que hacer. Señores, el tema es un tema sumamente interesante, se nos quedan muchísimas inquietudes. Amplio. Pero el tiempo es muy corto y no las inquietudes que se quedaron, bueno, será para en otra oportunidad. Así es que será hasta la próxima en un nuevo programa de Orientaciones Diversas.